Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Israel bombardeó la franja de Gaza durante la última noche, matando al menos 104 personas después de que Hamás entregó el martes los restos del cadáver de un rehén que ya había sido recuperado en 2023. Hoy el ejército israelí informó que reanudó el cese el fuego, pero se reportaron nuevos ataques. Estados Unidos y Corea del Sur cerraron un acuerdo comercial en una reunión entre los presidentes Donald Trump y Lee Jae-myung. El republicano informó que espera que la reunión del jueves con su homólogo chino Xi Jinping vaya bien y que se prolongue por 3 o 4 horas. Al menos 132 personas murieron durante un mega operativo en 2 favelas de Río de Janeiro. 2.500 efectivos de la policía y militares protagonizaron la operación considerada como la más letal de la historia de la ciudad brasileña, contra una banda de narcotraficantes. Iniciamos en la franja de Gaza. Israel bombardeó y mató a al menos 104 personas en el devastado enclave palestino durante la noche, y entre ellas más de 40 niños. Es la violación más grave del alto el fuego desde que entró en vigor el 10 de octubre hasta ahora. Tel Aviv ordenó los ataques tras la entrega de Hamás el martes de los restos del cadáver de un rehén que ya había sido recuperado en 2023. Y este miércoles el gobierno israelí dijo que reanuda el cumplimiento de la tregua y, sin embargo, hace minutos anunció que atacó un edificio en el norte de Gaza donde supuestamente se almacenaban armas. Ampliamos a continuación. Se suponía que escenas como esta habían terminado. Cadáveres que van en dirección al Hospital Nasser durante la noche tras los ataques israelíes. Entre los fallecidos hay muchos niños. Estábamos leyendo las noticias sobre las amenazas de Netanyahu y los ataques contra Gaza, y entonces el ataque se produjo justo en nuestra casa. El techo se nos cayó encima, nuestros vecinos vinieron y nos sacaron de debajo de los escombros, a mí, a mi mujer, a mis hijas, a mis hijos y al padre de mi mujer. Los ataques alcanzaron tanto Han Yunis como Ciudad de Gaza. Netanyahu emitió un comunicado en el que afirmaba que había ordenado los ataques en represalia por los disparos contra sus tropas en Rafah. El ejército de Israel anunció la muerte de un reservista en los enfrentamientos. A pesar de estos brotes de violencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sigue confiando en que el plan de paz que ayudó a negociar se mantendrá. Nada va a poner en peligro el alto al fuego. Hay que entender que Hamás es una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio y tiene que comportarse. Son un poco bruscos, pero dijeron que se portarían bien. Y si se portan bien, serán felices. Y si no se portan bien, serán eliminados. El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre, pero ha estado plagado de violaciones. Israel afirma que Hamás está retrasando deliberadamente la devolución de todos los cuerpos de los rehenes, una parte clave del plan de paz, mientras que Hamás afirma que no ha podido recuperarlos, ya que están enterrados bajo los escombros en medio de la destrucción. Ahora hablamos de la gira del presidente estadounidense Donald Trump por Asia. La Unión Americana y Corea del Sur cerraron un acuerdo comercial en una reunión entre el republicano y el mandatario surcoreano Lee Jae-myung, del que no se conocen mayores detalles. Lo que sí se sabe son algunas especificaciones sobre el esperado encuentro entre Trump y su homólogo chino Xi Jinping. Será el jueves a las 11 horas local y se prolongaría por 3 o 4 horas. Nuestro enviado especial a la sede de la cumbre de la APEC en Corea del Sur, Adrián Foncillas, nos reportó sobre los avances de la gira de Trump. Ayer en Japón recibió obsequios relacionados con el golf, un palo, una bolsa firmada por una leyenda nacional y una bola de oro, ese metal que tanto le agrada a Trump. Hoy en Corea del Sur ha recibido una corona, también dorada, y la mayor condecoración del país a un civil. No escatiman esfuerzos los anfitriones asiáticos para ablandar a Trump antes de las negociaciones. Hoy aquí, en el sureste del país, con una fuerte presencia policial y con el zumbido de los helicópteros, tenían que concretar lo acordado meses atrás, la rebaja de los aranceles a cambio de una inversión surcoreana de 350.000 millones de dólares. Alegó después Seúl que eso descalabraría su economía y en lugar de dinero contante y sonante prefería darle préstamos. Serán al final 200.000 millones en inversiones directas y los 150.000 millones restantes en cooperación en el sector de astilleros.
a las afueras de la reunión y en flagrante contraste con esas lisonjas, centenares de personas han protestado contra Trump y han forcejeado con la policía. El resentimiento descansa no solo en su política arancelaria, que pone en peligro a la industria automovilística, también influye la reciente detención de cientos de trabajadores surcoreanos de una planta de Hyundai en Estados Unidos por la policía migratoria. El trato vejatorio recibido, esposados como si fueran criminales, dejó en estado de shock a un país por venir ese trato de un presunto aliado. Mañana llega el plato fuerte a la cumbre entre Xi y Trump, y este parece pletórico en las horas previas. El mundo está mirando y creo que daremos algo muy excitante para todos, ha dicho hoy. Está convencido de que rebajará los aranceles del 20% a las importaciones chinas tan pronto Beijing se comprometa a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra el fentanilo. En otros temas, Estados Unidos anunció al gobierno de Rumania que retirará parte de las tropas desplegadas en el frente oriental de Europa y unos 1.000 soldados permanecerían en el territorio. Según informó en un comunicado el Ministerio de Defensa rumano, la reducción de las fuerzas estadounidenses responde a las nuevas prioridades de la administración Trump, mientras que la OTAN aseguró que el compromiso de la Unión Americana con la Alianza Atlántica es claro. Recordemos que Rumania es uno de los países en la primera línea del flanco oriental de la OTAN y teme por las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania. Escuchemos. Aproximadamente 1.000 soldados estadounidenses permanecerán en Rumanía, contribuyendo a la disuasión de cualquier amenaza, lo que representa una garantía del compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional. En información de la región latinoamericana, en Brasil alrededor de 2.500 policías y militares lanzaron el martes un mega operativo contra una poderosa banda de narcotráfico en 2 favelas de la ciudad de Río de Janeiro. El saldo, 132 muertos y 81 sospechosos arrestados. Naciones Unidas se dijo horrorizada por la operación letal y Human Rights Watch lo calificó de tragedia mortal. Y es que la operación es considerada ya como la más letal en la historia de la ciudad. Samuel Salgado Castro nos cuenta más. Fue el operativo policial más mortífero en la historia de Río de Janeiro. El martes la policía realizó violentas redadas en las favelas del Complexo do Alemão y da Peña contra la poderosa banda criminal y narcotraficante Comando Rojo. El director de Human Rights Watch en Brasil calificó este megaoperativo como una enorme tragedia y un desastre. Incluso si acaba con la muerte de sospechosos, son personas de la base de los grupos criminales y mañana va a haber otra persona ocupando ese lugar y vendiendo drogas en la esquina. Entonces, eso no tiene ninguna eficacia contra la criminalidad. Más de medio centenar de personas, en su gran mayoría presuntos delincuentes, murieron durante los enfrentamientos. Además de intensos tiroteos, los pandilleros incluso utilizaron drones cargados de explosivos contra la policía. Estos periodistas con chalecos antibalas quedaron en medio del fuego cruzado del punto álgido de la guerra de Río de Janeiro. Un escenario de película que también incluyó el cierre de negocios e instituciones y un caos total en el camino a casa para los cariocas, con trenes y metros al tope. Se necesita un programa nacional de seguridad pública, como ya lo propusieron el gobierno federal y los estados. El gobernador Cláudio Castro, del opositor Partido Liberal, dijo que el gobierno federal debería brindar más apoyo para combatir el crimen, un ataque a la administración del presidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Pero organizaciones no gubernamentales como la Fundación Marielle Franco afirman que este tipo de redadas constituyen una política de exterminio que convierte la vida cotidiana de las personas negras y pobres en una ruleta rusa. Y en otro orden de ideas, el huracán Melissa ya se aleja de Cuba y se degrada a categoría 2 en su camino hacia las Bahamas con vientos de hasta 160 kilómetros por hora. El fenómeno meteorológico tocó tierra en Cuba la mañana de este miércoles con categoría 3, después de haber impactado Jamaica el martes con fuerza de categoría 5. A su paso por el Caribe, Melissa ha provocado fuertes tormentas y causado destrucción e inundaciones en las casas y calles. En Haití, por ejemplo, cobró la vida de al menos 20 personas y hay varios desaparecidos.
Continuamos en Estados Unidos. El Senado aprobó una legislación cuyo texto está orientado a bloquear los aranceles anunciados por Donald Trump para Brasil. La medida, que debe de pasar por la Cámara de Representantes y posteriormente recibir la firma presidencial, deja al descubierto las inconformidades que existen dentro del partido de gobierno en torno a, por ejemplo, las políticas anunciadas por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, en su segundo mandato. Más en el siguiente informe. Los republicanos divididos en el Senado. La política arancelaria de Donald Trump, quien tiene poco más de 8 meses en el poder, se muestra como una de las tantas diferencias entre los senadores del viejo gran partido. La votación de 52-48 en favor de respaldar un texto que bloquearía las tarifas de 50% de los productos brasileños revela que no todos están contentos con el magnate en el poder. El estado de emergencia es regla de una sola persona. Yo por mi parte sigo creyendo en el principio de que no hay impuestos sin representación y votaré para poner fin a esta emergencia artificial y estos impuestos a la importación inconstitucionales. En julio pasado, Donald Trump anunció la imposición de tasas del 50% de los productos brasileños bajo el argumento que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Brasil amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. El anuncio de Trump coincidió con la condena contra el expresidente Jair Bolsonaro por su participación en el golpe de Estado tras su derrota en 2022. La decisión del Senado llega luego de un encuentro entre Donald Trump y Luis Ignacio Lula da Silva en Malasia, donde acordaron discutir sobre los aranceles. Lo estamos tratando ahora mismo y lo discutiremos durante un tiempo y creo que probablemente llegaremos a una conclusión bastante rápido. La entrada en vigor de los aranceles provocó una caída en las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos. En septiembre, este intercambio comercial se redujo en 20,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos emitidos por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil. En España, este 29 de octubre se cumple un año desde que la DANA azotara con todas sus fuerzas la comunidad de Valencia. Ese día el fenómeno cobró la vida de 229 personas, redujo viviendas a escombros, dañó cultivos y destruyó todo o casi todo a su paso. Los habitantes claman por justicia en momentos en los que la reconstrucción avanza lento y 2 de los cuerpos de las personas que perdieron la vida siguen sin ser localizados. Nuestra enviada especial a la zona de la tragedia, Marina Colorado, nos reportó previamente sobre los actos conmemorativos en esta jornada. Pues es un día de recuerdo a las víctimas, sobre todo de mucho dolor, de sentimientos contradictorios, de un silencio contenido, también de un duelo que pasado un año todavía continúa. Y es que recordemos que mientras que muchas familias sí han podido enterrar a sus seres queridos, hay 2 personas que aún siguen desaparecidas de esas 229 que murieron en Valencia. Y esa búsqueda entonces continúa. También un año después las secuelas en las personas que se vieron afectadas por la catástrofe siguen muy presentes, con estrés postraumático, con miedo cada vez que empieza a llover y con una sensación extraña para las personas que no han podido reconstruir sus casas, por supuesto, pero también incluso para las que las han podido reconstruir, pero que su casa no se siente como un hogar, puesto que todos sus recuerdos, lo que hace de una casa un hogar, han desaparecido, se los llevó la riada. Sin embargo, el sentimiento que podríamos decir que predomina un año después es sobre todo mucha rabia. Se pide justicia y que los responsables de esta catástrofe paguen las consecuencias. Ha habido manifestaciones todos los meses desde hace un año pidiendo la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, del presidente Carlos Mazón, cuya gestión ha sido muy criticada, pero que pese a esto sigue en su puesto. De hecho, el 75% de los ciudadanos de Valencia, según las encuestas, exige la dimisión de Carlos Mazón. Hoy mismo el presidente de la Comunidad Valenciana ha hecho una comparecencia sin preguntas desde la presidencia del Palau de la Generalitat, aquí a mis espaldas, en las que ha reconocido que hubo cosas que debieron mejorar o funcionar mejor, palabras que se quedan cortas para todo lo que salió mal ese 29 de octubre de 2024.
Para finalizar, Países Bajos celebra este miércoles elecciones legislativas anticipadas. Unos 13,4 millones de neerlandeses están llamados a las urnas para elegir la composición de su Parlamento Nacional. De él saldrá la futura coalición del gobierno. Y se trata de los terceros comicios que celebra el país en menos de 5 años. No hay claros favoritos, pero la extrema derecha de Geert Wilders, frente al Partido por la Libertad, aspira a repetir los resultados de hace 2 años que le dieron el triunfo. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.